Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Qué grande es Dios, tercera parte. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque tú nos has traído aquí a este retiro, y también por los hermanos que van a ver este video, que podamos entrar dentro de tu intimidad. Te damos gracias por la revelación que nos has hecho de tu persona. Te damos gracias por conocer que eres un solo Dios junto con el Hijo y el Espíritu Santo. Te alabamos y te pedimos la intercesión de tu hija predilecta, la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Madre nuestra, que me ayude a tener y dar unas palabras de edificación para mis hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, estamos viendo los atributos de Dios. Vamos a hacer un pequeño repaso. Dios es amor sin límites. Dios es eterno. Tercero, Dios es infinito. Cuarto, Dios es omnipotente, todo lo puede. Quinto, Dios es misericordia infinita. Sexto, Dios es justicia infinita. Séptimo, Dios es belleza. Octavo, Dios es omnipotente, todo lo puede. No sé si estoy diciendo en el mismo orden, pero bueno. Noveno, Dios es verdad. Décimo, Dios es vida. Dios es impasible. Dios es espíritu, no tiene carne, no tiene materia. 13, Dios es creador de cielos y tierra. 14, armonía y perfección. Dios es el ser total, todas las cosas que son. Este mismo libro, estas hojas que estoy moviendo, pues Dios le está dando el ser en este momento. Y Dios es agilidad. Es decir, lo que quiere lo hace y al instante. No tiene que ir a comprar, yo qué sé, pues mármol para hacer una escultura, sino Él crea la escultura, el mármol, todo lo crea el Señor. Al hombre que está haciendo la escultura, el martillo, el cincel, todo. Bien, entonces vamos ahora a ver Dios que conserva todo. Dios conserva todo. Bueno, pues Dios va conservando todas las cosas que vemos, aunque es verdad que las cosas se corrompen. Todo lo que vemos pasa. Una de las cosas que tarda más en pasar es un diamante. El Sol, también los que entienden de astronomía, pues dicen que ya es una estrella que está en su edad madura, es decir, que a lo mejor ya ha pasado el 50%, por decir una cantidad de su energía. Pero bueno, me voy a morir yo antes que se apague el Sol, en el sentido que eso le quedan millones y millones de años. Bien, o cuando venga Jesucristo, pues a clausurar el mundo o renovar este mundo, porque dice la palabra que hará cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, pues entonces Dios está conservándolo todo, ¿no? Todo fue creado por Él y todo se mantiene en Él. Colosenses 1, 16, 17. También dice Jesús, que va a ser el título del próximo Convertíos, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces Dios va conservándolo todo. Que pensemos, bueno, pues como yo estoy vivo, y si dentro de 5 minutos vivo, pues también Dios me está dando en esos 5 minutos la conservación en mi vida. San Pablo, cuando predica en Atenas, donde estaban los sabios de aquel momento, Grecia era la sabiduría, pues va por un sitio que habían puesto, ellos eran politeístas, tenían varios dioses, después lo copiaron los romanos. Por ejemplo, pues tenían Dios de la guerra, Marte,
Dios del comercio, Mercurio. Por eso el periódico más importante de Chile se llama Mercurio, porque era un periódico de comerciantes. Y entonces creo que la primera edición salió en Valparaíso. Y entonces le pusieron el dios del Mercurio, ¿no? Son la mitología griega y después lo copian los romanos, ¿no? Baco, el dios del vino. Neptuno, el dios del mar, y así, ¿no? Bueno, entonces tienen ahí los atenienses, era la capital, Atenas, tienen como un pedestal al dios desconocido. Y San Pablo dice, a este vengo yo a anunciaros, a este que no lo conocéis. Y les anuncia a Jesucristo, muerto y resucitado. Cuando dice resucitado, pues ya dice, te oiremos mañana, Pablo. Ya no creen, ahí ya, digamos, se les funden las pilas y ya no creen. Entonces, pero dice una frase muy importante, en Dios somos, nos movemos y existimos. En Dios somos, es decir, el ser nos lo da Dios, somos, nos movemos, es decir, que la vida nos la está dando Dios constantemente. También el Padre está engendrando al Hijo constantemente. El Padre, que es Espíritu, engendra al Hijo, que es Espíritu. Lo que pasa es que después el Hijo se hizo hombre y entonces tiene una persona, el Hijo, persona divina, con dos naturalezas, naturaleza divina desde siempre, eterna, hacia adelante y hacia atrás, y con la naturaleza humana, que esa es eterna hacia adelante, porque empezó a existir pues, en el año 0 y empezó a existir en el seno de la Virgen María, concebido milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, entonces en Él somos, nos movemos y existimos. ¿Estás vivo? ¿Sí o no? Sí. Ah, estás vivo. Y si dices no, también está vivo, porque el que dice no es que está vivo, claro. ¿Está vivo? No, bueno, está vivo. Entierras a un enemigo, ¿estás vivo? No, bueno, pues está vivo, claro. Hay que echarle más tierra. Enterrar es echar tierra, no hay que echarle más tierra. Cuando no diga nada, ya. Bueno, bien, chistes macabros, ¿eh? Sí, como aquel chiste que se levantaron dos muertos y uno tenía una moto y le dice al de al lado, a la tumba de al lado, oye, ¿quieres que vayamos a dar una vuelta en mi moto? Ah, ¿te has comprado una moto? Sí, tengo una moto, sí. Y dice, mira, ahora que es de noche y no nos ve nadie, vamos a dar una vuelta. Y va y se montan. Y el otro, el que conduce, le dice, oye, ¿por qué te lleva la lápida en la espalda? Es que si me para la policía, ahí pone mi fecha de nacimiento, mi fecha de muerte y en mi nombre, pues ya tengo el carnet de identidad, lo tengo aquí en la lápida. Y bueno, ese es el chiste, ¿no? Entonces lo llevaba en la espalda el pobre hombre. Claro, así la policía no les multa, no les multa, porque ahí lo pone todo. A ver, carnet de identidad, mira la espalda. Ah, sí, fecha de nacimiento, fecha. Yo, bueno, esto es verdad, ¿eh? Yo era párroco de una parroquia en Toledo y visitaba el cementerio, rezaba por los difuntos, y en una tumba vi uno que ponía, eso estoy hablando, estaba en el año de párroco antes de venir a Chile, en el 99. Yo vine a Chile en el 2000. Bueno, pues en el 99 ponía tal, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, fecha de nacimiento, tal, va bien. Fecha de defunción, 2007. Y uy, en 8 años, es verdad, lo que digo es verdad. No, es que este señor ya sabe cuándo se va a morir y el día. Y digo, ah, vale. Y después lo fui a hablar, sí, yo creo que me muero este día, por eso lo he puesto. Y lo puso. Bueno, hay gente para todo, hay gente para todo. Bueno, en Él somos, nos movemos y existimos, Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y San Agustín dice, Dios es más íntimo que tú. Dios es más íntimo que tú. Es verdad que nosotros a nosotros mismos no nos conocemos. Y muchas veces, bueno, ya no digamos cuando uno tiene un vicio. Yo el alcohol lo dejo cuando quiero. Mentira, no se conoce. Voy a hacer esto y voy a ir allí y tal, voy a hablar con esta persona y le voy a decir 4 verdades y después no le dices nada porque tienen miedo. Y yo qué sé, y piensas muchas cosas y verdaderamente muchas veces no nos conocemos. En la medida que conoces tú a Jesús, te conoces a ti mismo. El Concilio Vaticano II dice que
el misterio del hombre, el hombre es un misterio, se esclarece a la luz del Verbo encarnado. El Verbo es el Hijo de Dios, Verbo, palabra, Hijo de Dios, lo mismo, a la luz de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, encarnado, es decir, que ha tomado carne. Bueno, pues es verdad, Jesucristo nos da la clave de la existencia de la felicidad y el sentido de la vida. Una de las cosas, a una persona le puedes dar muchas cosas materiales, pero si no tiene un sentido su vida, ¿cuántos jóvenes se comportan como viejos? Ya están aburridos, ya no saben qué hacer. Están allí pues con el móvil, pum, pum, o tumbados en el sofá. Bueno, porque ¿qué sentido tiene su vida? Bien, bueno, pues la mayor parte de la gente que se suicida son gente más bien joven, más bien joven. Han perdido el sentido de la vida. Dios es providente, providente. Bueno, aquí nuestros hermanos cubanos, pues seguro que de una manera o de otra, pues uno sale de Cuba con mucha pues incertidumbre, con necesidades. Bueno, pues yo creo que si verdaderamente ven su historia de estos días, pocos días que llevan, semanas pocas, pues verán que Dios es providente, ¿no? Dios es providente. Y también yo he estado en Cuba, aunque están mal las cosas, pero también es providente, ¿no? Providente porque, bueno, pues he recibido también, pues, muchas gracias de personas, también, bueno, pues, de lo poco que tenían, también me han ofrecido, entre ellos los padres de Rolando. Bueno, Dios es providente, entonces lo tenemos que ver así, ¿no? Es decir, si tú has venido a este retiro es porque Dios te ha traído. ¿Vale? Y bueno, esa frase que la vemos y de qué bonita es, qué bonita y tal, sí, Jesús, qué bueno y tal, pero después, cuando llega la prueba, uno a veces duda, ¿no? San Pedro se encuentra con Jesús que va caminando sobre las aguas en el lago de Galilea, de Genesaret o de Tiberíades, pues tiene esos tres nombres. Dice, ven, Pedro, ven. Y empieza a caminar, se fía del Señor. Pero cuando ve las olas y el viento y todo esto, ahí ya desconfía y se hunde, claro. Bueno, Jesús dice, no os preocupéis del día de mañana. ¿Cuánta gente está preocupada del día de mañana? Todos. Muchas veces nos pasa, unos más y otros menos. Cuanto más santos seamos, menos nos preocuparemos. Porque si mi Padre es Dios, bueno, pues soy hijo de Dios, bueno. Se preocupa, yo qué sé, de los pagos el hijo de un multimillonario, de Elon Musk, este hombre que es riquísimo, pues no se preocupa de si va a pagar pues la entrada de yo qué sé, de un partido, de lo que sea, o si un viaje o el ticket de un avión. No, pues si mi padre multimillonario, bueno, pues mi Padre es Dios. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Jesús? Nos dice que no os preocupéis del día de mañana. Los pájaros no tienen granero, no tienen una despensa donde guardar el grano, un silo, no tienen. Y cada día comen. Los lirios no tienen ropero donde poner su traje de fiesta, su traje de noche, de día, lo que sea, ¿no? Y visten mejor que Salomón. Todo eso lo dice Jesús, es texto. Yo las citas ahora no las recuerdo, pero eso se mira en Google, con que pongan 2 o 3 palabritas ya sale la cita. Bueno, dice, y visten mejor que Salomón. Bueno, pues si los pájaros los alimenta Dios, ¿cómo nos va a alimentar a vosotros que valéis más que Dios? Otro ejemplo que dice, pues si un padre, si un hijo le pide a su padre un pan, no le da una piedra. Bueno, pues si tú le pides el Espíritu Santo, que lo necesitamos totalmente, para tener fe en esto que estoy diciendo y para vivir, en el sentido porque el Espíritu Santo es Dios también, junto con el Padre y el Hijo. Entonces, sin el Espíritu Santo no se puede vivir. Bueno, entonces dice, si vosotros le dais pues un pan y no una piedra, cuánto más vuestro Padre del cielo os dará el Espíritu Santo si lo pedís. Entonces Dios es providente. Dios es providente. Lo que pasa también, que peligro de un país como Chile, que es rico, Chile es rico,
porque estamos más o menos 250 países. Ahora ya no hablo de Cuba, que he estado yo hace una semana, he venido ahí, ya no he hablado, no, pero vas a Asia y ves que, bueno, pues hay una pobreza también muy grande, en ese sentido. Pero el problema es que nosotros nos quejamos siempre por lo poco que nos falta, por lo poco que nos falta. Una feligresa mía de allí, cuando estaba en Cuba, fue a Panamá y se le abrían los ojos y dice: fui a esta tienda y había esto, y había esto, y había esto, y no paraba de decir todo lo que había visto allí. Pues eso está en España, en Chile, está en todos los sitios, entendemos, ¿no? Todos los países un poco desarrollados, pero bueno, para ella era algo inaudito. Para nosotros, pues normal. ¿Ustedes piensan que mañana habrá corriente eléctrica aquí? Sí, ¿verdad? Bueno, ya, vale, bueno, es normal. Bueno, bien, pero hay hermanos, como he dicho, pues que en Cuba, que vengo yo de Cuba, sin exagerar, todos los días, 19, 20 horas de corte eléctrico, seguidas, 19, 20 horas. Fines de semana, premio, 40 horas. Eso lo he vivido yo, hace 2 semanas, eso lo he vivido yo. Bueno, bien, bueno, al menos ahí hay oxígeno, he respirado. Dios es providente. Y agua he bebido. Y no me han picado los mosquitos, que está... Pobre padre Marcelo, cuando llegué, estaba en cama, estaba con el dengue, mosquitos que hay por ahí. Y después yo me llevé repelente chileno, porque fui a 10 tiendas de allí de Cienfuegos, y ninguna vendían repelente. Y visitando familias, no exagero, en todas 1, 2, 3 enfermos, en todas, en cama. Bueno, todos los de la semilla, bueno, todos no, Nibia no, casi todos estaban. Lo que pasa es una enfermedad que fiebre, te paraliza un poco, muchos dolores por todos sitios, pero a los 4 o 5 días te recuperas. Sí, pero se pasa mal. Bueno, pues yo, gracias a Dios, no pues he pasado eso, ¿no? Bien, dice, vamos a ver, Dios es providente. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Salmo 145, versículo 15. Sacias de favores a todo viviente. Bueno, pues hay que ver la providencia de Dios. Ahora, si uno quiere que, que quiero aprobar esta oposición o quiero comprarme esto, bueno, pues primero, si te lo concede Dios, bueno, bien, da gracias. Y si no te lo concede, bueno, pues uno no tiene todo, uno no tiene todo. Aparte que el que tiene 10 quiere tener 20, y el que tiene 20, 40, es así. Y después está aquí esa frase, que la repetimos constantemente, es un poco el lema, de Romanos 8:28, que ahí se ve perfectamente la providencia de Dios, porque Dios es providente no solamente cuando te van bien las cosas, sino cuando te van mal las cosas, también. Porque fijaros bien que Dios fue providente con nosotros cuando a Jesús le fueron mal las cosas. Aquí, un hombre fracasado, un hombre que todos los milagros que hizo y todo lo que hizo, al menos aquí parecía que fueron inútiles. Y le decían, oye, si eres el Mesías, bájate. Ahora, a ver, que lo veamos. El mal ladrón también le decía, oye, sálvate tú y sálvate a nosotros mismos, a ver, que lo veamos. Entonces, bueno, en esto fue providencial, porque si se llega a bajar, estamos perdidos. El cielo está cerrado. Claro. Y el demonio tendría más fuerza. Ahora, si tú estás en Cristo Jesús, pisa la cabeza a Satanás. Pero si Cristo no vence a Satanás en la cruz, pues nos hace la vida imposible. Ahora hace la vida imposible, pero al que no está en Cristo y Jesús. Bueno, pues entonces es providente. El pecado más grande de la historia, ahí está.
Se llama deicidio. Dei es Dios, isidio, oxidio, es matar. Entonces, matar a Dios, la muerte de Dios. Eso lo decía el filósofo Friedrich Nietzsche. Dios ha muerto. Y después se murió él, claro. Y le pusieron una estatua, no sé si tenía una universidad, le pusieron Nietzsche ha muerto el día que murió. Firma Dios. Claro, porque Dios estaba vivo, continuaba vivo, y Nietzsche se murió. Que por cierto acabó un poco loco, pero bueno. Bien. Bueno, entonces, Romanos 8:28. Ya saben que yo hago siempre memotenia, dinámica, es el 8, durmiendo, 2 manos, otro 8 durmiendo. Memotenia. Entonces, ¿dónde vive el Papa? ¿Dónde vive el Papa? En Roma. Entonces, Romanos 8:28. Eso es 8, 2, 8. Vale. Todo sucede para bien para los que aman a Dios. Entonces, eso también yo lo he pensado. Pues mira, esto que está pasando en Cuba, si lo vives desde la fe y desde el amor, pues sucede para bien. Bueno, yo mismo que he sufrido estas consecuencias, pero ha sido para mi bien. Y esto, claro, esto pues es difícil, digamos, creerlo, pero quien tiene fe lo cree. El acto de fe más grande de la historia se produjo aquí. ¿Quién estaba aquí? María. Premio, un par de calcetines para el caballero. Entonces, estaba aquí María. Pero claro, María creyó al arcángel San Gabriel. ¿Qué le dijo el arcángel San Gabriel? Concebirás un hijo, reinarás sobre la casa de David, su reino no tendrá fin, hijo del Altísimo. Bueno, entonces, vale, vamos bien, me gusta el anuncio. Vale, pero ahora ese mismo está aquí. ¿Te lo crees o no te lo crees lo que dijo el arcángel Gabriel? Pues se lo creyó, claro. Por eso esperaba la resurrección y por eso los apóstoles, que tenían una fe pues a medias, pues se desesperaron. Y María estuvo allí en el cenáculo, Hechos de los Apóstoles, orando, esperando la promesa. No os vayáis de Jerusalén, vendrá el Espíritu Santo, no vayáis. Pero ¿quién estaba sosteniendo? María. Pero como los apóstoles pues no podían estar quietos, ¿qué hacían? Cerrar las puertas, las ventanas, que nadie nos vea. Pero la que llevaba la oración era María. Pentecostés, el Pantes es eso. Lo vivimos en Pentecostés. Bueno, pues porque creyó como Abraham, contra toda esperanza. Abraham es nuestro padre en la fe y María es nuestra supermadre en la fe, porque la fe de María es más grande que la de Abraham, claro. Bien, bueno, entonces Dios es providente, todo sucede para bien para los que aman a Dios. Y bueno, y también da consuelo, cualquier cosa, siempre nos pasan cosas, te olvidas una cosa, pierdes otra cosa, te roban otra cosa, lo que sea, bueno, pues hay que verlo así. No lo entiendo, Señor, pero es para mi bien. Amén. 19. Dios es ternura infinita. Vivimos en una sociedad donde se ha perdido la ternura. Todo es pues matemático, ahora con los algoritmos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene corazón, no tiene ternura. La inteligencia artificial no perdona, que lo sepan. Tiene unos datos y según estos datos te responde. Es verdad que puede hacer bien porque ahora está el Gemini, le preguntas y te responde y bueno, ayuda. Pero bueno, me entienden, ¿no? Pero no tiene compasión, no tiene ternura. Entonces, hay que vivir de la ternura de Dios. Una persona, si está enamorada de otra y muy enamorada, pues ve en sus gestos, en sus palabras, en sus movimientos, lo que sea, sus acciones, pues gestos de ternura, ¿no? Porque, bueno, lo ve todo desde ese prisma
de amor. Bueno, pues así tenemos que ver todo lo de Dios, no sé, bueno, está el sol ahora a la tarde, pues es un gesto de ternura de Dios. ¿Está respirando? Sí, Padre, pues es ternura de Dios, ternura de Dios. Y así, ¿no? El Señor es bueno con todos, es tierno con todas sus criaturas. Salmo 145, 9. Entonces hay que, digamos, romper esta sociedad de enfrentamiento. Como dice un filósofo, el hombre es un lobo para el otro hombre, de violencia, de desconfianza, de justicia en el sentido matemática, en el sentido a pasar a una sociedad de ternura. Y bueno, pues eso a veces nos ayudan los niños, ¿no? Una persona ve un niño pequeño y se pone tierno, ¿no? Eso es como se decía de un hombre que era militar y siempre hablaba a golpes y tal. Oye, ponte para aquí. Y así, ¿no? Pero llegaba a su casa y ponía cara de perro siempre. Y entonces llegaba a su casa, tenía una niña de 2 años y dice, ay, pequeñita, ¿qué te pasa? Qué guapita, no sé cuánto. Bueno, pero este es el perro que gritaba. Pues es el mismo. Pero su hija, digamos, lo volvía tierno. Eso pasa, ¿eh? Lo volvía tierno. Bueno, pues es un don de Dios. Y claro, hemos dicho que los atributos, Dios te los quiere dar en parte. Por eso se llama participación. Participación significa una parte. Entonces, Dios es la ternura infinita, pero te quiere hacer tierno a ti también. Y lo dice Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la ternura son hermanas. Bueno, pues también, bueno, los españoles tenemos fama de secos, de gritar, ¿no? Pues hombre, aquí cuando no se mira, pues tal, bueno, bien, pues ya, bien, pues entonces la ternura, ¿no? Nos falta eso. Bueno, el chileno más dulce, ¿ves? Eso sí. A mí lo que más me gusta de Chile, lo voy a decir, lo que más me gusta de Cuba son las palmeras. Me encantan las palmeras. Vas por la carretera y la ves al fondo de cerca. Bueno, son preciosas. Bien, y lo que más me gusta de Chile, lo digo así, es decir, cuando cantan en la iglesia. Cuando cantan ustedes con una ternura, con una dulzura, no sé, bonito, bonito. Nosotros cantamos como los soldados, a golpes, a golpes. Llevamos una marcha militar. Bueno, 20 conmigo. Dios es paz y descanso. ¿Cuánta gente estresada? ¿Cuánta gente que ya no puede más? Mi yugo es suave, dice Jesús, y mi carga es ligera. Cargas se puede referir a los mandatos del Señor, que no son carga, porque son suaves. Y yugo es estar unido a Jesucristo. El yugo es lo que 2 bueyes que están arando, llevando una carreta, llevan esa, como 2 us, que están cogidos por el cuello y tienen que tirar juntos. Y así no se separan, eso es el yugo. Y la carga, bueno, es el peso que llevan en la carreta. Bueno, paz y descanso. Es muy importante descansar en el Señor. Cualquier cosa que te pasa, descansa. Descansa. Por eso yo cuando veo un hermano dormido digo, qué bonito, qué bonito. Yo también me duermo, yo también me duermo, que lo sepan, en ese sentido. Bueno, pues entonces, Dios es nuestra paz. Efesios 2:14. Uno puede estar en medio de un conflicto grave y tener paz. Gente que ha estado mártires en cárceles de, bueno, pues lo que es una cárcel y de aquellos tiempos, ¿no? Un infierno, blasfemias, abusos, violencia, yo qué sé, robos, también hay robos dentro de la cárcel, robos entre los mismos que están dentro, no sé, peleas, yo qué sé, calumnias. Bueno, pues entonces, si estás en Cristo Jesús, lo vives de otra manera, o en la misma guerra, Aparte uno dice, bueno, pues si me matan, bueno, pues para eso he nacido, para morir.
y para ver a Dios. Creo que Jaime ha dicho, dice, bueno, ya me queda un día menos para el cielo, ¿no? Creo que ha dicho él. Bueno, pues es eso. Entonces, la paz de Dios supera todo conocimiento. Filipenses 4:7. No es la paz de dos vecinos que, bueno, pues vale, tú me aparcas el auto aquí, yo te lo aparco aquí y tal. Tú, pues yo qué sé, no hagas ruido, yo tampoco hago ruido y estamos en paz. No, es decir, es la paz interior, es la paz del corazón. Porque uno puede vivir en Chile, es un país en paz, Cuba también, ¿no? Y bueno, pero hay gente que puede estar con mucha guerra dentro, con mucha guerra dentro. Paz con nosotros mismos. Es que hay gente que nos acepta por el color del pelo, por la estatura, porque ya no tiene pelo, porque, yo qué sé, porque no se ha casado, porque lo que sea, bueno, nos acepta. Porque no sabe inglés, por lo que sea, no sé, cada uno pues sabe a veces cosas que le gustarían y no las tiene. Bueno, pues hay que aceptarse, ¿no? Y cuánto se sufre, ¿no? Cuánto se gasta Europa y América también, según cómo, en adelgazar. Cuánto se gasta, yo qué sé, pues en maquillaje, ya no digamos cirugías, que también valen carísimas. Bueno, para después volverse viejos. Ya, tenemos en ese sentido. Y como queden mal de la cirugía, va a aparecer Frankenstein. Va a aparecer Frankenstein, que le pusieron la cabeza y 2 tornillos aquí. Sí, en Frankenstein, si lo habéis visto. Bueno, pues entonces, paz con nuestro prójimo. Oye, es que me ha hecho esto, es que habla mal de mí y tal. Bueno, ¿qué dice la palabra? Devuélvele bien por mal. Ámalo. Amor no solamente al enemigo, dice Jesús, si amáis o saludáis a los que os saludan, ¿qué mérito tenéis? Eso lo hacen los paganos, eso lo hacen los ateos, eso lo hacen los terroristas, se saludan entre ellos. En el sentido, vosotros saludad a los que no saludan. Y como dice San Juan de la Cruz, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor, claro. Entonces, paz con nuestro prójimo. También es un don de Dios, ¿no? Porque también hay heridas, pues, que uno pues, tiene un rencor, ¿no? Y bueno, porque hay que diferenciar, una cosa es el sentimiento. Nosotros no somos dueños de los sentimientos. Si yo tenía un auto, iba a trabajar con ese auto y me lo roban, al día siguiente tengo que coger la micro o el metro y me acuerdo de mi auto. Y si no se encuentra, pues me acuerdo, no sé, 2, 3, 5 años. Eso es el sentimiento. Pero lo importante es la voluntad. Si yo perdono, o si yo digo, bueno, pues que lo aproveche el ladrón el auto. Si lo vende en piezas, pues que le vaya bien, que ese dinero lo utilice bien, no sé. Cambian las cosas, cambian, cambian. Y por supuesto, se sufre menos. Se sufre menos. Ahora, el sentimiento sí, siempre te acordarás, yo perdono pero no olvido. Bueno, es que tú no eres dueño de tu memoria. No se borra como el computador, ¿no? Hay cosas que no, pero lo que pasa es que si tú perdonas, es verdad que te olvidarás más o menos pronto. Y si no perdonas, siempre lo vas a tener, siempre. Yo pongo el ejemplo de la espina, ¿no? Tiene una espina clavada dentro, de aquí del brazo, siempre que muevas el brazo te pincha. Si te la has sacado, a lo mejor te duele la cicatriz, lo que sea, pero al menos... entonces está en la voluntad. Yo amo a Dios, vengo al retiro, no he sentido nada. La gente se reía con Jaime, yo no me he reído nada. Yo, comida mala, cama dura, yo qué sé, y tal. Bueno, pero... yo creo que estaba Jesucristo, no he sentido ningún consuelo. Cuando he estado en la fila de la comunión, digo, ¿para qué estoy aquí? Pero bueno, pero he tenido fe. Yo creía que el Señor, bueno, pues tu voluntad va bien, tu sensibilidad cero patatero. Tu sensibilidad cero, no has ido mal, sensiblemente. Pero tú sabes que todo sucede para bien para los que aman a Dios. Y entonces... el Señor ha trabajado. Vino Jesucristo, viene Jesucristo, está aquí Jesucristo en el retiro, ¿sí o no? Sí.
Sí, claro. ¿Y cuando estábamos almorzando estaba Jesucristo? Sí, claro, claro. Luego, si tú tienes fe en eso y te ha ido mal, cama dura, comida fría, lo que sea, bueno, pues estaba Jesucristo. Ya, vamos bien. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solamente Dios basta, dice Santa Teresa. Y paz con Dios, es decir, la paz con Dios, si tú haces la voluntad de Dios, y si no la estás haciendo ahora y quieres hacerla, es como el que dice, bueno, pues yo nunca he pensado en este pecado, pero veo que pues no me he portado bien, pero yo me arrepiento, y yo quiero seguir al Señor. Bueno, pues estás bautizado, pues te tienes que confesar y quieres ser obediente. Porque si tú dices, bueno, yo me arrepiento, pero no me confieso, pues ya vas contra Dios, porque si ha instituido ese sacramento para el perdón de los pecados, ya eres rebelde. Bueno, es que no sé, bueno, ya te ayudarán. Es que me cuesta, bueno, mira la cruz, no sé, es decir, pero si tienes buena voluntad, Dios lo ve. La cruz, lo mismo, ¿no? Vamos otra vez al libro. Este es el libro. El que estaba al lado, abajo la Virgen, pero al lado estaba uno que le dijo, no, pero más alto, el buen ladrón, Dimas, le dijo al otro, oye, mira, lo que hemos hecho tú y yo, somos culpables, ¿sí? Somos una catástrofe, decimos tantas cosas, probablemente eran asesinos, ladrones, por supuesto, y tal. Pero este es inocente. Bueno, el otro no se lo creía mucho. El otro le increpaba a que bajara. Y ya. Y entonces, ya con esa, digamos, pues, proposición, le habla con Jesús. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es decir, que tú vas a reinar, tú vas a resucitar, porque un muerto no reina, un muerto al hoyo. Entonces, acuérdate de mí y después ayúdame, acuérdate de mí. Entonces Jesús, pues que era como una confesión, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no fue al cielo ese día, fue al seno de Abraham, pero estar con Jesús es estar con el paraíso, estar en el paraíso. Bueno, bien, entonces depende de la sinceridad y depende de que uno, pues que el Señor lo ve y te conoce mejor que tú mismo, te pongas delante de Él en humildad y en ganas de servirle y amarle. Y Jesús lo dice bien claro, quien me ama cumple mis mandamientos. Si una persona dice que ama a Dios pero no cumple sus mandamientos o no intenta cumplir sus mandamientos, es mentira, claro. Bien, 21. Dios es fiel. Dios es fiel. Su palabra se va a cumplir. Su palabra se cumple. No es sí, después no, sino es fiel. Dios, recordémonos, es misericordia infinita, perdona a todos y todo, a todos los que se arrepienten y todos los pecados, el más grave también. Yo que digo a veces, esa guerra que provocó y continúa Putin de invadir un país y a entrar en guerra, que es incomprensible. Rusia es el país que tiene más terreno del mundo. Y ahora hay un país ahí pobre y pequeñito en comparación con Rusia y quiere Ucrania y quiere invadirlo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, entonces Dios es fiel. Dice, por ejemplo, San Mateo 25, 23. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Como Dios es fiel, quiere que tú también seas fiel. Un matrimonio, por supuesto, tienen que ser fieles. Si hay un pecado de infidelidad, pues es una gran ofensa. También hay que perdonar, Lo digo porque hay gente que perdona todo menos eso. Y Jesús lo dice bien claro. No hay que perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 7 es plenitud, es decir, es que cuesta, bueno, es verdad, pero Dios te dará la gracia. Entonces, Dios es fiel, pero tú también tienes que ser fiel.
Quien me ama cumple mis mandamientos. Y fiel hasta la muerte. No es que ahora, muy bien, tú ahora estás aquí en la escuela de evangelización, a lo mejor eres de las personas que vienen a todos los convertidos, te encanta la semilla, aunque alguna vez a lo mejor pues lo pasas mal, porque es normal y tal, pero Dios te puede quitar la comunidad. ¿Por qué? Porque tu familia o lo que sea se va a vivir a Illapel y tú estás con una enfermedad que no sales de casa y ya lo que sea, no tienes internet, lo que sea, y ya no tienes comunidad. Bueno, pues, y tienes que ser fiel. Y te costará más. Eso pasa también. Un sacerdote lo destina a una parroquia y a lo mejor está muy bien. Le destinan a otra y a lo mejor la gente pues es de otra manera, o entra con mal pie, o lo que sea. Bueno, pues tiene que ser fiel a las verdes y a las maduras. Pues fiel. Así Dios es fiel. Dios no se baja de la cruz. Es fiel al plan del Padre. Y Jesús dice, el cáliz que me ha preparado mi Padre, no lo voy a beber. En la película de Mel Gibson se ve al diablo que le dice, ¿quién es tu Padre? Le dice, ¿quién es tu Padre? Estás hablando del Padre. Jesús está orando al Padre. Está sudando gotas de sangre. ¿Quién es tu Padre? Lo está tentando, ¿no? No puede nada tu Padre. Bueno, bien. 22. Dios es inmutable, no cambia. No cambia. También no puede cambiar porque es infinito. ¿Dónde va una persona infinita? A ningún sitio, porque está en todos sitios. ¿Me explico? Está en todas partes. Sí, es decir, tú tienes una botella hasta arriba llena de vino y quieres meter aceite, no cabe. Bueno, entonces Dios es inmutable. Dice Santiago 1:17. El Padre de las luces, Dios Padre, en quien no hay cambio ni sombra de rotaciones. Bueno, pues también en su voluntad, en su esto, no cambia. Y bueno, lo que sí, en ese sentido, pues, y lo quiere así, es perdonar. Pero eso ya también es una voluntad firme, no de cambio, sino de perdón, en ese sentido, ¿no? Bueno. Es bueno en todo, no puede, en el sentido, pues, tener nada malo, no puede mentir, no puede engañarse a sí mismo ni engañar a los demás, no puede aumentar ni disminuir en color o en peso, en materia porque no la tiene, es decir, no se puede medir. Bueno, entonces no hay cambio. Bueno, entonces, ¿qué quiere el Señor? Que tú tampoco cambies, en el sentido, en las cosas buenas. Aunque como somos pecadores, necesitamos pues siempre renovarnos, siempre cambiarnos hacia el bien. Pero si estamos en el bien, pues no hay cambio. En el cielo, ¿qué cambios tendrás? ¿Pesarás menos? ¿Serás... pues yo que sé, más ágil cada día? No, como estés en el cielo estarás siempre, y siempre con una felicidad que no te la puedes imaginar. Con los grados de caridad que mueras, así estarás disfrutando de Dios. Dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas estancias, muchas habitaciones, muchas moradas. Voy a prepararos una. Entonces las moradas, depende cómo uno muere, si muere con mucha caridad, pues estará disfrutando de la caridad que muera él. Pero todos estarán saciados. Bueno. 23. Dios es pureza y santidad. Pureza y santidad. Bueno, pues en él no hay pecado. Aquí el santuario más visitado, o la concentración mariana más grande de Chile, la Purísima de Lo Vázquez. La Virgen fue totalmente inmaculada desde su concepción. No hay mancha, no hay nada, todo es santidad. Bueno, y nosotros sabemos lo que es la pureza. Si mientes, pues ya eres impuro. Si tienes relaciones sin estar casados por la Iglesia, pues cometes actos impuros, claro. Porque ese no es el plan de Dios. También, bueno, si robas, pues también. Es decir, entonces...
Si yo tengo una piedra de oro, tengo que mirar si es oro purísimo, porque si tiene granitos por ahí de pirita, de cuarzo, pues entonces no es oro puro. Entonces, si quiero el oro puro, tengo que quitar la escoria. Bueno, pues entonces, pues Dios quiere que seamos puros, Y bueno, pues si uno comete impureza, pues se confiesa, claro, en sentido, y se va purificando. Y bueno, pues ahí tenemos modelo de la Santísima Virgen, ¿no? La Purísima, porque siempre fue creciendo en el bien, nunca cometió ni un solo pecado, ni imperfección, ni venial, por supuesto mortal nunca, ni imperfección, siempre fue creciendo. Por eso es la Purísima, no la pura ni la muy pura, sino purísima, superlativo. Bueno, pues aparte, se vive mejor así, se vive mejor. Dice la palabra de Dios: Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Pues santo, 3 veces santo, eso lo habéis meditado en la lección. Ya, último, Dios es relación total. Todo está en relación con Dios, ¿no? Lo que digo siempre. Este libro está en relación con Dios. Este libro da gloria a Dios. ¿Cómo? Siendo libro. Este libro es amado por Dios. Vio que todas las cosas eran buenas. Si este libro dijera blasfemias, pues lo que es el ser del libro, las hojas, serían amadas por Dios. Las blasfemias no, en el sentido, ¿no? Blasfemias es insultar a Dios. Bueno, pero eso, el mismo Satanás, la vida la está recibiendo de Dios. Si Dios deja de pensar en Satanás, se aniquila. Sentido de esto. Bien, entra en relación con todo, porque está dando el ser a todo. El ser a todo. En él somos, nos movemos y existimos. Bueno, pues entonces había como una anécdota, como un sentimiento, un monje que estaba segando. Los monasterios antes tenían el monasterio y después un terreno grande para vivir de las tierras. No habían tiendas o estaban lejos, y era así, se construía un monasterio y bastante terreno. Eso pasó aquí en Maipú hace 90 años o así, cuando vinieron las monjas ursulinas, hicieron el monasterio y alrededor pues tienen 2 o 3 hectáreas, porque vivían de esto. Ahora ya no es así, pero el terreno está y se cultiva. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Que estaba un monje y tenía la hoz para segar, la hoz. Bueno, y entonces pues la trataba un poco mal, así a golpes, y si había una piedra, pum, mira, saca chispas, y tal. Y entonces escuchó una voz así de la hoz, como un sentimiento. Dice: trátame bien, hermano monje, yo también soy hija de Dios, yo también soy criatura de Dios. ¿Es verdad? La hoz también le está dando el ser Dios. Entonces, trátame bien, en el sentido, ¿no? Bueno, es como una parábola, ¿no? Bueno, hermanos, pues hemos estado hablando de los atributos, gracias, los atributos de Dios. ¿Para qué? Para que pienses en ellos. Y cuando uno, digamos, viene a la oración, si no sabe qué decir, piensa en los atributos de Dios. El hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, decía: qué grande es Dios. Esto le hemos puesto el título. Eso decía: qué grande es Dios. Decía: qué grande es Dios. Pues miraba al cielo y decía un salmo: extranjero soy en la tierra. Extranjero soy en la tierra. Como diciendo, mi patria es el cielo. Y es verdad. Entonces, lo que pasa es que no tenemos lo que tenían los filósofos griegos, el thaumazein, la contemplación. Y después la contemplación cristiana, ¿no? De contemplar las cosas, la cosa más pequeña, ver a Dios, ¿no? Los detalles, ¿no?
Se come mejor, ¿no? Si come uno, pues no sé, agradeciendo a Dios, viendo la ternura de Dios en esas patatas, yo que sé, en lo que sea, ¿no? Bebiendo un vaso de agua, viendo la ternura de Dios, ¿no? Bueno, pues eso es ser contemplativos. Y al final, los místicos, eso, pensaban en esto, la belleza de Dios. Bueno, pues se quedaban extasiados, ¿no? Pensando en la belleza. A lo mejor no veían nada bello, pero pensaban en la belleza de Dios. Se imaginaban así, ¿no? Bien, bueno, pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.